Gracias, señor presidente, compañeros senadores y compañeras senadoras. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sorprendido de los hechos ocurridos en materia de seguridad pública? El día a día nos da nuevas enseñanzas y nos indica que nuestro México va cambiando. Muchos de sus entes van accionando en la sociedad y van generando ante su gran crecimiento nuevas realidades y necesidades. Ante los hechos en materia de seguridad pública, se tiene que fortalecer esa lucha por el bien de la sociedad. Es la delincuencia un gran mal que va minando valores y dignidad. El reto que tiene ante ellos los elementos de las fuerzas del orden requiere cada vez de mayores herramientas para solventar esa lucha. No como un combate privado o particular, debemos entenderlo como un ejercicio de recuperación de la tranquilidad de las personas. Hoy presento ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción 15ª, pasando la actual a ser 16ª del artículo 7, la fracción 3ª del artículo 14, la fracción 25ª, pasando la actual a ser 26ª del artículo 18 y la fracción 2ª del artículo 20, todas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la cual busco fortalecer un aspecto de la sociedad que hemos dejado a un lado, a la que en nuestro país no se le ha dado la importancia que se requiere. Me refiero a la cultura de la seguridad y la protección. La cultura de la seguridad en nuestro país es relativamente nueva. Al tema de la protección civil comenzó a dársele un real sentido de interés nacional a partir del terremoto de 1985 registrado en la Ciudad de México. Esos acontecimientos provocaron que por primera vez se considerara la cultura de la prevención con real importancia. Solo conocemos este tipo de enfoques de la seguridad a partir de la prevención en las organizaciones de la iniciativa privada. Los desastres naturales o accidentales que se han presentado en México han generado una obligada estandarización de las reglas que en materia de protección civil se cumplen a nivel mundial. Pero tenemos un gran reto, el de ir capacitándonos para enfrentar nuevos eventos. Cuando digo nuevos, en muchos casos no es que lo sean por ellos, sino que la percepción hacia los mismos ha cambiado. Existe la protección civil porque obedece a la necesidad de preservar lo más valioso que se tiene, la vida. Confluyen aquí los más nobles y universales sentimientos de la humanidad, la solidaridad, la hermandad en el dolor propio y de los vecinos países, la necesidad de colaboración. El sentido de pertenencia a la especie humana que encuentra motivos de unión al verse amenazada por los fenómenos perturbadores. Es en esta naturaleza en donde se pueden encontrar las oportunidades de trabajo conjunto. Pero en lo que respecta a acontecimientos provocados por el hombre, la cultura de nuestro país es realmente deficiente. No se prevé de manera adecuada la posibilidad de un accidente, por ejemplo. Podríamos decir que se tiene una deficiente formación con respecto a la seguridad en general. Pero pasando a otro tipo de hechos provocados por el hombre, podemos afirmar que actualmente los hechos violentos provocados por la delincuencia organizada son ahora tan sensibles que han afectado notoriamente el comportamiento de la sociedad. Aunado a lo anterior, al hecho de que esos actos y sus consecuencias ocupan el tiempo de grandes medios de información, dando una cobertura amplia y detallada de los hechos, sus causas y consecuencias de la actividad ilícita de esos grupos delictivos, y se ha fortalecido el término de que nos encontramos inmersos en una cultura de la narcodelincuencia. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, dispone la estructura, conformación, jerarquía y facultades de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Artículo 21. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Fin de la cita. Es obligación inmediata de las diferentes autoridades a cargo de la seguridad pública en los diferentes niveles de gobierno que agoten los mecanismos para protección de la ciudadanía, desde la precisa preparación de los miembros de las corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas, el equipamiento necesario y la debida difusión de las políticas de seguridad hacia la sociedad. Para reforzar desde el ámbito de la cultura de la seguridad a las autoridades del Estado, así como a los miembros de la sociedad, es que propongo la elaboración de un manual de protección ciudadana y prevención de riesgos. Es de gran valor para los mexicanos, para los miembros de la sociedad, que en caso de existir hechos de riesgo, sean informados del mismo de forma inmediata por la autoridad. Esto es, que en la realización de un operativo de las fuerzas del orden haya elementos que tengan como tarea principal acordonar la zona de riesgo, dando aviso a la sociedad mediante la imposición de señales claramente identificables con la utilización de colores plenamente visibles a cualquier hora del día. En este orden de ideas, que sean identificables las características de los uniformes, así como la identificación plena de la corporación a la que pertenecen, que las señales que sean utilizadas en resguardo de los miembros de la sociedad sean plenamente conocidas y sirvan estas para indicar la desviación de la zona o la permanencia en el lugar indicado. Estos elementos de conocimiento general ayudarán a que sea identificado de inmediato y sin confusión alguna que en una zona y en un momento determinado las fuerzas del orden se encuentran resguardando una zona. Un elemento importante a considerar en materia de protección es la implementación de programas que tiendan a educar a los miembros de una sociedad para que desarrollen una cultura de la protección y que ésta pueda salvar sus vidas y permitan el funcionamiento de la autoridad de forma segura. Debemos de generar el conocimiento suficiente para regular la actuación entre las diferentes instancias de gobierno a través de los cuerpos de seguridad pública, el Ejército, la Armada y los miembros de la sociedad. Los mexicanos no estamos acostumbrados a tener un código de conducta que permita identificar de inmediato las señales que se presentan tanto de seguridad como de riesgo. Es por ello que debemos abonar a que la cultura de la prevención vaya acrecentándose en nuestro país. Esto abonará en una mayor seguridad pública, ya que al tener una amplia difusión de las reglas de conducta ante los operativos de las autoridades que cumplen con los cuerpos policíacos y las Fuerzas Armadas, el trabajo que tienen que desarrollar estos será más efectivo y, sobre todo, ante el respeto de esas reglas por los ciudadanos, se garantiza su seguridad. De esta manera, al conocer los ciudadanos la peligrosidad de una zona o la realización de acciones de seguridad en la que se deban de resguardar los individuos, detener su circulación o retirarse, de inmediato lo identifiquen y ello contribuya a la realización de la tarea del Estado y de la salvaguarda de la seguridad. La elaboración y difusión de un manual de protección ciudadana y prevención de riesgos, lejos de ser un simple documento retórico, debe ser una eficaz herramienta de autoprotección ciudadana y de colaboración en el conocimiento y acatamiento de las instrucciones de los miembros del Estado encargados de la seguridad. Los instrumentos de protección deben ser abundantes en el sistema de seguridad. Debemos abonar una cultura de una sociedad no temerosa o desconfiada, sino a gobernados informados y precavidos en su desempeño cotidiano y ante una sociedad dinámica y convulsionada. El respeto a la autoridad y a la importante función que desempeña en materia de seguridad, misma que se ha venido señalando en el cuerpo del presente documento, debe estar cimentada en el conocimiento de los miembros de la sociedad de las acciones que desarrollen las fuerzas del Estado. Una norma que contenga las reglas básicas de función y de comportamiento nunca será un documento ocioso y, sobre todo en el caso que nos ocupa, que éste sirva para garantizar la integridad física de las personas y sus bienes. Es cuanto, señor presidente.